¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Padre e Hijo Podcast. Y al igual que el título de esta franquicia, hemos decidido regresar un poco al pasado, aunque literalmente se trata de Regreso al futuro, Back to the Future. Y para ello pues está mi padre, Álvaro, ¿cómo están? Y pues es una franquicia que ya teníamos tiempo que no la tocábamos, yo creo que desde octubre, que me recuerda la fecha porque es exactamente el 26 de octubre cuando Marty McFly regresa al pasado, que es el cumpleaños de mi hermano. El año no es exactamente el año que se trata, ¿verdad? Porque en la película es 1955. Bueno, la primera entrega tengo entendido que fue un boom en los cines en ese año. Y aparte fue una película que marcó un icono, ¿no? Porque ahora que conozco a un amigo que visito aquí seguido y vemos a alguien con un chaleco, oye, traes el look de Back to the Future. Y aquellos que tenemos más de 40 años sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Porque en esa época esos chalecos se empezaron a vender y hasta la fecha. Fue una muy buena película, pero marcó muchos iconos, marcó muchas situaciones especiales, que aparte el parque de diversiones de Hollywood de Universal se fuera para arriba por el juego que puso de atracción de Back to the Future. Muy emocionante, el cual ha sido reemplazado creo que por Transformer o por Rápidos y Furiosos. Pero no, años, y después del tren ese que daba la vuelta al parque, lo obligatorio era Back to the Future. Y luego te acuerdas cuando íbamos, después de tomar ese parque, íbamos para comer como que pollo. El pollo del Dr. McFly, único. Pero ha sido una película en la que Michael J. Fox, que era un actor que estaba saliendo en ciertas series de televisión, lo unieron con un actor cómico, Christopher Lloyd, ¿verdad? Que había salido en los sitcoms de Taxi y otras series de televisión para adultos. E hicieron una mancuerna perfecta y personajes o nombres que hoy, como Calvin Klein, son muy famosos. Sí. En aquella época, en ese 85, se empezaron a mencionar. Y si recordamos ciertos aspectos de la trilogía, pero de cómo realmente se inició. Fíjate, la película es de 1985. Y ahí se manejaba en el futuro un presidente municipal negro. O sea, hay muchos indicios. Este señor Zemeckis y Steven Spielberg, que la produjo. Siempre han sido unos innovadores y siempre han sido unas personas que ven, no sé, 20 años después. Una película después de tantos años que sigue siendo un ícono como si fuera la primera vez, aunque ya la hayas visto. Es interesante ver que en el 85 se tenía como que una idea muy avanzada de cómo sería el futuro, porque pues prácticamente ya superamos esa época de Back to the Future parte 2 que estaba situada en el 2015, o sea, ya estamos en el 2021 y al parecer estamos bien atrasados y más con la plena pandemia. Entonces es muy interesante ver ese giro de contexto, que algunas cosas parece que sí se cumplieron, otras estamos muy alejados todavía de cumplirlo, viendo como el calentamiento global también nos está atacando en ciertos aspectos. Lo que me gusta en cierta manera, aparte de esta dinámica que tienen de la química, de las posibles teorías que nos introducen, es el apego cultural que ha tenido hasta la fecha. O sea, ha sobrevivido a través de las décadas. Hasta los Vengadores hicieron la referencia. Y en cierta manera, no sé si se burlaron o se desacreditaron al ellos hacer su desastre con la línea del tiempo en Endgame. Para mí fue muy interesante ver que en Back to the Future parte 2, el contexto, la ubicación, no había nada malo realmente con el futuro. Era más bien las personas que McFly tuvo que ir para cuestiones de sus hijos. Y en lo que todo el mundo marca, ¿no? O se ha marcado a través de todas las películas que hablan del tiempo. No influyas en el tiempo porque las cosas no suceden como tú quieres que sucedan, ¿sí? Entonces, en estas películas pasa exactamente lo mismo. Hay un dato muy chistoso, muy curioso. A los que les gusta el béisbol, ahí mencionaron un equipo de los Cachorros de Chicago que nunca había ganado la Serie Mundial. Y una de esas apuestas viene en el libro. No tiene 10 años, que parece que estaba marcada la fecha en el libro o algo así. No sé si es por días o por unos años, y ganaron la Serie Mundial los Cachorros. Entonces, se ha prestado a muchas cosas, pero exactamente como tú dices, esta fue la primera película en sí donde marcan algo sobre viajar sobre el tiempo, pero en algo sencillo, en algo trivial, en algo
común, lo que podría ser cualquiera. O sea, digamos, la primera historia es que el doctor, que es bien amigo de Marty, descubre que puede viajar en el tiempo y por accidente, en el día en que él muere, Marty viaja al año donde conoce a sus padres y por entrometerse pone en riesgo no solo la existencia de sus hermanos, sino su propia existencia. Y es aquí donde toda esta película te engancha y te crea cierta nostalgia. Yo creo que a lo mejor más para las personas de su edad, porque pues estamos hablando de los 50, pues es otro choque cultural. Y otra cosa muy importante que no sé si vas a concordar conmigo, es el típico muchacho hijo de familia que se enfrenta con el salvaje bullying. Ah, sí. Sí, ellos manejaban el bullying. Bullying. O sea, en ese entonces no hacía tanto, pero yo creo que en esa manera él sí les metió en esa historia desde entonces. O sea, desde entonces manejaban esa historia. Y cómo él, a pesar de todo lo que hace, la mancuerna que hace, ¿no? Manejan el plutonio, cómo manejan el plutonio para poder viajar en el tiempo, cómo manejan un carro que sí existió, que fue el DeLorean, muy famoso, que sí existió. Sí. O sea, hay muchas especificaciones en la película que te recuerdan y tantos años después, ahora que algunas las volvimos a ver, o es parte de las películas, te recuerdan y dices, oye, estos tipos estaban adelantados a sus tiempos, completamente diferente, porque hoy en el 2021, ¿qué están pasando? Otro aspecto aparte de pues de las torres, que también hace la referencia a Darth Vader, ¿no? Cuando quiere animar a su padre a que se le acerque a su madre. Es una historia que yo nunca me hubiese esperado. Para mí la primera parte fue algo totalmente diferente, algo que no se había visto. O sea, poniendo a un lado los efectos especiales, de por sí el carisma de estos dos actores como del elenco secundario era muy llamativo. Yo creo que no cualquiera podría dejar como de fantasear y decir qué pasaría si regresara a ese periodo de tiempo. No, y en ese, por ejemplo, la película está hecha en los años 50, 60. Esa escena cuando McFly llega al futuro, que es el pasado, en ese carro DeLorean, que se estrella en esa cabaña, y que en esas épocas lo más leído, porque no había otra cosa, eran los extraterrestres. Y llega el señor, se levanta en el granero con escopeta, abre el granero y ve un carro que se abre hacia arriba, con un carro con las patas hacia arriba, y sale alguien vestido como de astronauta. O sea, empiezas a manejar una historia que dijiste, esta es la mano de Spielberg. Ya ves que Spielberg, sí. Ese tipo de cosas le fascinan. Cómo ve que el papá no es el papá tan perfecto, era un papá dejado. Hablan de los problemas típicos de una familia de clase media, el hermano que estaba en la cárcel, el tío lo que había estado en la cárcel, ¿no? O el hermano o algo así, que vete acostumbrando a esas barras, él queriendo quedar bien con la novia y no podía poner timidez, y el clásico Buck, que le hacían bullying, ¿no? Entonces, son cosas que hoy las vemos cotidianas porque pasan en todos lados, pero la manera de adaptarlos en aquella época, yo siento que es tan real la película que nunca ha perdido su esencia, y por eso la pueden ver personas hoy y se pueden sentir muy identificadas con esa primera película. Me sorprende que hoy en día, con lo de la generación de cristal o con la cultura de las cancelaciones, que no me le hayan encontrado todavía algo, porque sé que está empezado y andan buscando cualquier excusa o cualquier elemento para desacreditarla o cancelarla. Creo que por el momento no ha habido una. La veo muy difícil de que la encuentren por estar muy adelantada en cierta manera. O sea, hay muchos elementos de esa época que influyen tanto en el estilo de que ¿cuántos estudios no habrían hecho ya secuelas o refritos o la hubieran reseteado si no fuese porque Zemeckis sabía el potencial que tenía en sus manos y él se quedó con los derechos? Él es el único que la ha bloqueado y no ha querido que rehagan, porque rumores dicen que querían que Robert Downey Jr. y Tom Holland, pues el famoso equipo
equipo de Spider-Man y Iron Man, que en mí en lo personal sí siento que tenga la vibra que tenía Michael J. y Christopher Lloyd. Sí tienen ese paralelismo, pero en sus respectivos papeles. A mí no me gustaría verlos a ellos dos tratando de tomar esos papeles. A mí no me gustaría porque sería demasiado para mí, con todo respeto. Y es que ese Dr. Lloyd en su personaje del pelo blanco, largo, desalineado, desesperado, alocado, desmedido, o sea, es perfecto. O sea, seamos sinceros, Robert Downey Jr. es Iron Man y todo el mundo lo ve como Iron Man. Y está bien. Ese es un personaje que se va a quedar. Ha habido la reunión 10, 20, 30 años, se hacen las reuniones y los invitan a ellos dos y son los programas de Jimmy Fallon, de ellos, donde tienen mayor rating en presentarse. O sea, esos fans se quedaron para siempre. Otra cosa, acuérdate que también en esa película se hizo muchas referencias a productos que antes no se hacían, ¿no? Acuérdense que había la clásica, él llega a pedir una soda y dice, give me a Pepsi free. Y dice, aquí no damos nada gratis. Dice, ok, entonces dame una Pepsi que no tenga azúcar. ¿Estás loco? Le dice el de la barra. Ok, entonces dame algo que no tenga azúcar. Y era un vaso de agua. Sí. Cuando en estas fechas manejaban muchas cosas, ¿sí? Entonces son ciertos detallitos. La patineta se volvió lo máximo, la patineta se volvió lo máximo. O sea, hay ciertas cosas, los chalecos, las patinetas. Lo que yo sí quisiera, porque sé que ahorita se sacaron de moda los tenis, esos famosos tenis se pusieron a la venta. Lo que yo sí quisiera es ese chaleco que se seca. ¿Te acuerdas que se moja pícale aquí, boom y shum? Yo sí quisiera un chaleco de eso, sería genial. Y todo el mundo, pues, o sea, lo miraban en la calle y estaban, ¿te vas a ahogar o qué? Pero es que esa es la moda. Tú y yo, ¿cuántos chalecos no tenemos en el guardarropas que nos los ponemos? Entonces, o sea, y los usamos en cualquier día del año. Aquí quiero destacar de que es muy importante mencionar que hay una actriz que es muy reconocida porque ella hizo Karate Kid. En esta ocasión es Elizabeth Shue, quien hizo la novia de Martin, pero ella reemplazó a Crispin, el de la primera, y apareció en la segunda y la tercera. Pero es muy importante recalcar cómo ella estuvo en Karate Kid y estuvo en Back to the Future, entonces en cierta manera a lo mejor ella se volvió como una especie de esa sweetheart del que todos estábamos enamorados. Y también que Elijah Wood hizo una aparición de niño en la maquinita de juegos en Back to the Future 2, no sé si te acuerdas. Que dice, ¿esta cosa qué es? Que está viendo una máquina retro. Sí. La primera y la segunda estuvieron muy bien. La tercera, mira. Yo sé, lo tenemos que tocar, yo sé. No, espérate, fíjate que yo la vi. No la había visto con un detenimiento. ¿O no te acordabas tanto? No me acordaba tanto. No la vimos en el cine. Bueno, a mí no me tocaron porque, o sea, prácticamente Back to the Future 2 es del 89. Yo tenía como 3, 4 años. Y la tercera es del 90. Fíjate que la estuve viendo. No está tan, o sea, Back to the Future 1, ok, totalmente de acuerdo. Está floja. Es un homenaje directamente a Clint Eastwood. Y a las películas western, las clásicas películas western. Tan así que él toma el apellido Eastwood. Sí, porque tampoco no, ¿cómo se le llama? No exagera los efectos especiales. No, está bien hecha la película, es la clásica de vaqueros, es la clásica... el duelo en una cantina, es el clásico buleo otra vez. Yo siento que le pasó lo mismo que a Sylvester Stallone con Rocky 5. Quisieron hacer algo diferente, más casero, pero tengamos en cuenta de que, o sea, después de lo que me presentaste con Back to the Future 1 y excederte en Back to the Future 2, era como para que siguieras en la misma trama, y siento que se fueron demasiado al pasado para una franquicia que llevaba el título del futuro. Sí. Hay 2 escenas que ahora que las vi me llamaron mucho la atención. En un día antes de que se va al duelo, se pone frente al espejo con la indumentaria de como si fuera Clint Eastwood y voltea y le dice al espejo, ¿me estás viendo a mí? O sea, y me acordé de la película de Robert De Niro de Taxi Driver. Dice, ¿me estás viendo a mí? Y la segunda es, go ahead, make my day. O sea, la clásica diálogo de Clint Eastwood en otra película. O sea, y lo noté y me llamó mucho la atención. O sea, estaban haciendo un collage, por decirlo así, del personaje de Clint Eastwood. Y cómo sale al final, reacciona. Ya ves que para poderlo provocar siempre decían, ok, eres un gallina y ese era el detonante
para que él cometiera las burradas que empezaba a hacer. Desde entonces empezó a usar ese término de detonante. Sí, era el detonante. Sí. O sea, y él usa el detonante para calmarse, le dice, pues eres un don nadie, ¿no? O sea, al final, lo que me gustó de la tercera es que cerró ciclo. Sí, y el mensaje que te da al final cuando le dice, el tiempo es impredecible, no se sabe realmente qué vaya a pasar y casi te da a entender que no trates de buscarlo. A mí me gustó también, estoy de acuerdo con el duelo, cuando uno piensa que Martin le disparan y muere y no, tenía esa armadura. Y aquí cabe un elemento que a mí me ha gustado mucho y es la música de Alan Silvestri. Sí. La tema me sorprende, yo creí que era de John Williams y no, la música la hizo Alan Silvestri y es una música que te engancha y te mueve y quizás la tercera me habrá bajado en su historia, pero la música y demás departamentos estuvieron cumpliendo. Sí, manda un mensaje, o sea, sí, eres un you're an asshole, le dice Michael J. Fox, como diciendo, estás loco, sí, y se da la media vuelta y se va. Y al final, la clásica película de Hollywood, la clásica tensión que va al ferrocarril a todo lo que da, que no sabe si llega, si no llega, y al final esto termina en una historia de amor, ya no tanto de Michael J. Fox con su personaje de la muchacha, sino del doctor, con la Mary Steenburgen. Entonces está bien. Ay, sí, ya con razón. Siempre que la veo en las películas se me figura conocida. Y al final, como el tren destruye el DeLorean. Sí, como diciendo, muy impactante. Como diciendo, esto ya se acabó. O sea, ya después pasa otra cosa. Pero como dando a entender, no juegues con el futuro. No juegues, ¿no? Entonces, sí, esta tercera, o sea, sí, no son las primeras dos, pero sí es una trilogía que es, yo en lo personal siento que es parte de la historia de las películas de Hollywood. Y saber que prácticamente Michael J. Fox no había grabado con Christopher Lloyd al principio, había un reemplazo porque... vi los documentales cuando decían que había otra persona y si era muy tosca quien estaba y prácticamente tuvieron que regrabar creo que casi toda la película con Michael J. Fox. Invirtieron pero no le perdieron porque la primera hizo creo que más de 200 millones en los Estados Unidos. En ese entonces creo que costaban como 20 millones una película. La segunda sí cayó pero una sí superó los 100 millones. La tercera sí recibió la regañada al hacer menos creo que de 70 millones. Sí, pero ¿cuánta mercancía ha estado vendiendo desde entonces? Y hablamos de VHS, DVDs, camisetas que tú le das a tu Blu-rays, y creo que mi hermano se compró la K4, no me acuerdo, una nueva colección, porque cada aniversario sacan y venden, y mercancía, porque mi hermano es fan. Tú le encargaste una. Sí, un gorro, inmediatamente se venden en cuanto salen. Desafortunadamente Michael J. Fox está sufriendo con una enfermedad muy fuerte, ¿verdad? Hoy en día, sí. Pero no deja de estar presente, de actuar, hasta actuado en algunas series y cada vez que lo invitan a hacer su personaje, tengo entendido que aún sigue él junto con Christopher Lloyd visitando algunos hospitales. Y algo que me intriga es que él hace los personajes con su condición, no la oculta, la otorga al personaje. Sí, los papeles que acepta son basados en su propia enfermedad para darlo a conocer. Y es un actor sin duda respetable que al igual que otros como Mark Hamill que terminaron esa trilogía y como que ya no pudieron despegar, no en el sentido de fama, porque yo me he dado cuenta que una cosa es fama y otra cosa es éxito. Sí. Son personas exitosas, sí, porque él ha estado en muchos proyectos que a lo mejor no esté en el foco de la atención, no lo hace que no tenga éxito en los demás proyectos. No, la ventaja de ellos es que están presentes. Y las regalías, me imagino. Están presentes, los veces Michael J. Fox. Sí, porque con el servicio de streaming, ¿cuántas veces no se están reproduciendo sus películas para toda clase de generación? O sea, eso es inmortalidad. Y ese tipo de películas fueron y han sido muy divertidas. Son las clásicas películas de Hollywood ochenteras y familiares. A mí en lo personal me gustan. No soy a verlas como cada año como lo hago con Star Wars, pero en lo que cabe sí me gusta mucho la historia, en especial la segunda. Para mí la segunda sigue siendo mi favorita por esos cambios alternativos y por el número musical que se avienta. Sí sería bueno que a los que tienen hijos de, no sé, 10, en el rango de los 10 a los 15 años,
si tienen la oportunidad de verlas, mírenlas, porque van a encontrar y yo les aseguro que sus hijos les van a preguntar, o esta película la acaban de hacer. Bueno, pues gracias por habernos acompañado en Padre Hijo Podcast. Es momento de regresar a nuestro presente. Hasta luego, cuídense mucho.